Nació el 5 de septiembre de 1775 en la villa de Castrillo de Duero, en la provincia de Valladolid, en el corazón de Castilla. Juan Martín Díez vino al mundo en el seno de una familia humilde, campesina, trabajadora, cuyos esfuerzos se volcaban en las faenas del campo. Desde muy joven, conoció el olor de la tierra recién arada y la dureza del trabajo rural. Pero en el interior de aquel muchacho de rostro firme y mirada intensa, comenzaba a gestarse un carácter inconformista, indomable. Uno que no tardaría en forjarse a base de golpes, sangre y fuego. Desde la adolescencia, demostró una valentía poco común. Participó como voluntario en el ejército español durante la Guerra del Rosellón, a finales del siglo XVIII, cuando España combatía a la Francia revolucionaria. En aquella campaña, aún siendo muy joven, ya mostró una férrea determinación y una inteligencia táctica poco habitual. Aquella experiencia militar marcaría profundamente su carácter. Aprendió de los errores del mando español, de la rigidez de los ejércitos tradicionales, y descubrió el valor de la movilidad, la astucia y el conocimiento del terreno. Tras la guerra, volvió a su pueblo y retomó las labores agrícolas, pero la semilla del soldado ya había germinado. No era un hombre común. Su fama empezó a crecer localmente por su forma directa de hablar, por su sentido del honor y por su desprecio a la tiranía. Se convirtió en un personaje incómodo para las autoridades, especialmente para la nobleza local, que lo veía como un agitador natural, un hombre peligroso para el orden establecido. Su apodo, el Empecinado, proviene de un rasgo geográfico. En la zona de Peñafiel y Castrillo, a los habitantes se les llamaba empecinados, por el uso del pecino, un barro negro que manchaba la ropa y la piel. Sin embargo, con el paso del tiempo, el término se tornó en símbolo de tozudez, de alguien que no se rinde, que persiste con fiereza. Y Juan Martín lo llevó con orgullo. Porque era exactamente eso, un hombre imposible de doblegar. El 2 de mayo de 1808, las campanas de Madrid repicaron con rabia. El pueblo español se alzó contra la invasión napoleónica. El motín se extendió como un incendio por toda la península. En ese instante, Juan Martín Díez supo que no podía quedarse quieto. Dejó el arado, montó a caballo y comenzó a reunir hombres. Todo tipo de personas, campesinos, contrabandistas, antiguos soldados, desertores. Todos respondieron a su llamada. La resistencia estaba en marcha, y el empecinado estaba dispuesto a convertir la guerra en un infierno para los franceses. No tenía uniforme, ni recursos, ni el respaldo del Estado, pero tenía algo más poderoso, el apoyo del pueblo y un conocimiento casi instintivo del terreno. Los caminos, los desfiladeros, los ríos y los bosques eran sus aliados. Su fuerza no residía en la cantidad, sino en la audacia. Su táctica era el hostigamiento constante, los golpes certeros y la desaparición en la niebla antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Pronto, su nombre comenzó a circular con fuerza entre las tropas napoleónicas. Era como un fantasma que atacaba por sorpresa y desaparecía. Se decía que era invencible, que conocía cada piedra de Castilla, y que su determinación era tal que prefería morir a rendirse. La leyenda de El Empecinado apenas comenzaba, pero ya era temida por los invasores. En el año 1809, con la guerra ya desatada en múltiples frentes, organizó una de las primeras partidas guerrilleras formales de Castilla. No se limitaba a emboscar convoys o cortar líneas de suministro, coordinaba con otras partidas, compartía información, analizaba los movimientos enemigos y evitaba combates innecesarios. Era una estratega, no un simple bandolero. Y mientras los ejércitos regulares sufrían derrotas humillantes ante el poderío napoleónico, Juan Martín ofrecía pequeñas victorias que levantaban la moral de los españoles. Cada emboscada suya era una bofetada al orgullo francés y un rayo de esperanza para un pueblo humillado. La guerra de guerrillas se convirtió en un elemento fundamental del conflicto, y el empecinado era uno de sus máximos exponentes. Pero también comenzó a incomodar a los suyos. Su independencia, su rechazo a la autoridad arbitraria y su desprecio por los privilegios tradicionales lo hacían sospechoso ante ciertos mandos del ejército español. Aún así, no podían prescindir de él. Era simplemente demasiado eficaz. Y mientras los generales discutían en los despachos, él seguía combatiendo, arriesgando su vida en cada incursión, sin pedir nada a cambio. A comienzos de 1810, su fama se había extendido por toda Castilla. La guerra no daba tregua, y los franceses comenzaban a comprender que aquella tierra no sería fácil de someter. En los caminos de Valladolid, Burgos, Guadalajara y Segovia, el nombre de Juan Martín Díez comenzaba a convertirse en sinónimo de resistencia.
un nombre que cruzaba las montañas y los valles, cargado de pólvora y coraje. Y así, aquel campesino de Castrillo de Duero, con manos curtidas por la tierra, se había convertido en una pesadilla para el imperio más poderoso del continente. Un guerrillero temido, respetado y amado por su pueblo. Un hombre que ya no luchaba solo por su tierra, sino por la libertad de toda España. Su camino apenas comenzaba. Las batallas más sangrientas aún estaban por llegar. Pero el destino ya lo había elegido como uno de sus favoritos. Porque no había ejército capaz de derrotar a un hombre empecinado. A comienzos del año 1810, Juan Martín Díez ya no era un simple líder local. Su nombre recorría los caminos polvorientos de Castilla como una ráfaga de pólvora. Las tropas francesas lo buscaban con ansiedad, temiendo su próximo golpe. Era un cazador de columnas, un espectro que aparecía entre colinas y se desvanecía con el viento. Era el empecinado, y su guerra se expandía. Ese año, organizó partidas guerrilleras formadas por campesinos, arrieros, antiguos soldados y hasta clérigos armados. Cada uno conocía los senderos como la palma de su mano. Las emboscadas se sucedían sin descanso, asaltos a destacamentos franceses, sabotajes a sus líneas de suministro, ataques nocturnos y fugas imposibles. La carretera entre Madrid y Burgos se convirtió en un infierno para los invasores. En abril de 1810, cerca de Aranda de Duero, el empecinado y sus hombres aniquilaron una columna gala que transportaba armas y víveres. En vez de quedarse con el botín, lo distribuyó entre otras partidas de la resistencia. Sabía que su lucha no era individual, sino parte de algo más grande. Aquella generosidad táctica le ganó el respeto de otros líderes guerrilleros y también de la población civil, que comenzó a verlo como un auténtico patriota. Su eficacia comenzó a preocupar a las altas esferas. El propio mariscal Ney envió órdenes estrictas para su captura. Se ofrecieron recompensas, se organizaron rastreos masivos, pero todo era inútil. El empecinado no dejaba rastro. Aparecía de repente en pueblos como Sepúlveda, Pedraza o Peñafiel, asaltaba los cuarteles enemigos y se esfumaba con la misma rapidez. Era como un río subterráneo, imparable e invisible. A lo largo de 1811, sus acciones se volvieron aún más osadas. Asaltó el fuerte de Fuentidueña, donde los franceses mantenían una guarnición estable. Utilizó el engaño, disfrazando a sus hombres con uniformes franceses capturados, y penetró en la plaza antes del amanecer. El ataque fue fulminante. Cuando el sol salió, el estandarte francés había sido arriado. En su lugar, ondeaba la bandera española, y los aldeanos vitoreaban a aquel campesino convertido en comandante. Ese mismo año, el empecinado ejecutó una maniobra que demostraría su genio militar. Sabedor de que una columna francesa se dirigía hacia Cuéllar, organizó una falsa retirada. Se dejó ver por los caminos como cebo, provocando la persecución de sus enemigos. Pero los condujo a un paso estrecho entre los pinares. Allí, más de un centenar de guerrilleros estaban ocultos entre las ramas. En el momento justo, los árboles vomitaron fuego. El resultado fue una carnicería. Solo unos pocos franceses lograron escapar con vida. Sus éxitos se multiplicaban. Los franceses, frustrados, comenzaron a tomar represalias contra la población civil. Quemaban aldeas, ejecutaban a sospechosos de colaborar con los guerrilleros. Pero esas atrocidades no doblegaron al pueblo, solo reforzaron su apoyo a el empecinado. Las mujeres lo escondían, los ancianos lo informaban, los niños corrían a avisarle cuando se acercaban los franceses. Era uno más entre ellos. Un líder que nunca se ocultaba tras la retaguardia. En 1812, su acción fue decisiva para proteger las comunicaciones entre Madrid y los frentes del norte. Su partida, ya mucho más organizada y con una jerarquía definida, actuaba como un verdadero ejército irregular. Y lo que comenzó como una guerra de supervivencia, empezaba a adquirir la forma de una reconquista. Ese mismo año, el general Wellington, jefe del ejército aliado anglo-español, reconoció públicamente la labor de los guerrilleros en la resistencia. Entre ellos, Juan Martín Díez brillaba como el más disciplinado, el más valiente, el más comprometido. No se conformaba con atacar, recopilaba información, establecía puntos de control, creaba redes de mensajería clandestina y coordinaba movimientos con otros jefes locales. También fundó una rudimentaria estructura administrativa para mantener el orden en las zonas liberadas. Castigaba los abusos, juzgaba a los desertores y expulsaba a los saqueadores. Su autoridad no se basaba en el miedo, sino en el respeto. Para sus hombres, él era más que un jefe, era un símbolo de justicia. Pero no todo era victoria. También sufrió derrotas.
En más de una ocasión, se vio obligado a retirarse tras combates sangrientos. Perdió compañeros valiosos. Vio morir a jóvenes que lo seguían con admiración. Lloró en silencio, enterrando a los suyos sin tiempo para el duelo. Cada caída lo hacía más fuerte. No conocía la rendición. Era empecinado por dentro y por fuera. En los valles de Castilla, las noches eran cada vez más peligrosas para los franceses. Porque en cualquier recodo del camino, podía surgir él, con su fusil, su sable y su determinación. El empecinado no era solo un nombre, era una amenaza real, un espectro que desafiaba la arrogancia napoleónica. En 1812, tras años de lucha incansable, su fama alcanzó tal magnitud que incluso en París se mencionaba su nombre. Napoleón, irritado por la lentitud de sus conquistas en España, llegó a afirmar que la guerra en la península es como una llaga purulenta que no cicatriza. Y esa llaga tenía nombre y apellido. El empecinado ya no era solo un guerrillero, era un símbolo de la resistencia española. Había demostrado que un hombre sin rango, sin privilegios, sin uniforme oficial, podía desafiar a uno de los ejércitos más poderosos de la historia. Lo había hecho con coraje, con inteligencia y con la certeza de que la libertad no se negocia. Y mientras los franceses comenzaban a retroceder, él seguía cabalgando, siempre adelante, siempre fiel a su causa. El final de la guerra se acercaba, pero su lucha no había terminado. Porque para Juan Martín Díez, la verdadera batalla apenas comenzaba. El año 1812 marcó un punto de inflexión en la Guerra de la Independencia. Las tropas francesas comenzaban a mostrar señales de desgaste. La sombra de la derrota se cernía sobre el ejército imperial. Y en ese escenario, Juan Martín Díez, el empecinado, se consolidaba como una figura clave en la resistencia española. Sus méritos ya no podían ser ignorados. Tras años de hostigamiento exitoso, de emboscadas imposibles, de haber resistido con puño de hierro sin más recursos que su voluntad y la fidelidad de sus hombres, el gobierno español decidió incorporarlo oficialmente al ejército regular. Fue ascendido al grado de comandante y luego al de teniente coronel. A muchos les costaba aceptar que un campesino sin formación aristocrática liderara tropas regulares, pero sus resultados hablaban más fuerte que cualquier linaje. A pesar del nuevo rango, el empecinado no abandonó su esencia. Rehusó los lujos del uniforme, continuó durmiendo al raso con sus soldados, montando guardias con ellos y compartiendo raciones escasas en los pueblos destruidos por la guerra. Su autoridad no emanaba de los galones, sino de su ejemplo. En 1813, con la ofensiva aliada liderada por Wellington ganando terreno en el norte, el empecinado fue asignado a operaciones clave en la retaguardia enemiga. Su tarea: cortar rutas de retirada, atacar convoys, debilitar al enemigo desde dentro. Y lo hizo con precisión quirúrgica. Participó en la liberación de Guadalajara, en una operación de enorme simbolismo. La ciudad había estado en manos francesas durante años. La entrada del empecinado fue celebrada como una redención. No llegaron con desfiles ni discursos, llegaron con pólvora y justicia. Se restableció el orden, se castigó a los colaboracionistas y se reorganizó la defensa de la región. Castilla comenzaba a respirar. Ese mismo año, contribuyó a la victoria en la batalla de Aranda de Duero, donde su intervención evitó una contraofensiva francesa. Actuó con rapidez, tomando posiciones clave antes de que el enemigo pudiera reagruparse. La ciudad fue asegurada sin un derramamiento innecesario de sangre. Su estilo era claro, contundente, pero no cruel. Castigaba a los invasores, pero protegía a los inocentes. Por eso el pueblo lo amaba. En el otoño de 1813, colaboró con las fuerzas regulares en la persecución del mariscal francés Joseph Léopold Hugo, padre del célebre escritor Víctor Hugo. En la región de Sigüenza, logró interceptar y hostigar su retaguardia, obligando a Hugo a retirarse con grandes pérdidas. Fue una maniobra arriesgada, que puso en evidencia la debilidad de los franceses en aquel tramo final de la guerra. A comienzos de 1814, los restos del ejército imperial comenzaron a replegarse hacia el norte. Napoleón ya no podía sostener la guerra en la península. El empecinado, al frente de sus tropas, avanzaba sin descanso. Liberó pueblos, reconstruyó caminos, reorganizó milicias locales y sofocó focos de resistencia colaboracionista. Su reputación se había convertido en una garantía de orden. Donde llegaba, cesaba el caos. Fue entonces cuando se le encomendó una de sus misiones más delicadas: asegurar el paso por la Sierra de Ailón para evitar una retirada francesa hacia Navarra. Allí, en los riscos nevados y las sendas angostas, demostró su maestría táctica una vez más. No era solo un hombre valiente, era un estratega consumado.
Logró cerrar las rutas de escape y capturar varios centenares de soldados enemigos sin apenas bajas. En la primavera de 1814, tras 6 años de lucha encarnizada, la guerra terminó. Napoleón fue derrotado. Las últimas tropas francesas cruzaron la frontera. Y en España, comenzó a hablarse de reconstrucción, de paz, de justicia. Pero también de venganzas y traiciones. Juan Martín Díez fue ascendido al grado de coronel. Su nombre estaba inscrito ya entre los grandes héroes de la guerra. No solo por sus victorias, sino por su conducta. Jamás permitió saqueos, jamás asesinó prisioneros, jamás traicionó los principios por los que luchaba. Fue un líder ético en medio de una guerra sucia. Y sin embargo, mientras otros héroes eran homenajeados en salones, él prefería volver a Castilla. Su tierra, sus montañas, sus pinares, su gente. Rechazó cargos políticos. Rehusó distinciones vacías. No luchó por gloria personal, sino por libertad. Pero lo que no imaginaba el empecinado era que su verdadera lucha apenas comenzaba. Porque si en el campo de batalla había derrotado al invasor, en tiempos de paz tendría que enfrentarse a un enemigo aún más pérfido, la traición de su propio país. La guerra había terminado. España, destrozada, miraba hacia el futuro. Pero en ese amanecer de paz, algo oscuro se gestaba en el corazón del país. En 1814, Fernando VII regresó al trono tras el exilio en Francia. El pueblo lo recibió con júbilo, con la esperanza de que recompensara la lucha, el sufrimiento, la sangre derramada. Pero no tardaron en comprender su error. El rey abolió de un plumazo la Constitución de Cádiz de 1812, símbolo de libertad, de progreso, de soberanía popular. Restauró el absolutismo más rancio y persiguió a los liberales, a los que habían luchado contra los franceses no por el trono, sino por la nación. Para muchos, fue una traición. Para Juan Martín Díez, fue un golpe a sus ideales más profundos. Él, que había arriesgado la vida cientos de veces, que había luchado por la libertad de su pueblo, no podía aceptar aquel retroceso. Desde Castilla, comenzó a manifestar públicamente su rechazo a la política del rey. No conspiraba, no levantaba armas. Solo hablaba. Y eso bastó para convertirlo en un enemigo del régimen. La nobleza y los absolutistas no habían olvidado su origen humilde, ni su falta de sumisión. Lo veían como un plebeyo insolente, un peligro condecorado. Empezaron a vigilarlo, a seguir sus pasos, a reunir pruebas para acusarlo de sedición. Pero el empecinado no se escondía. Su conciencia estaba limpia. Su lealtad intacta. Durante varios años, intentó mantenerse al margen. Pero la situación política era cada vez más opresiva. Prisiones abarrotadas de liberales, censura de prensa, represión en cada esquina. La España por la que él había luchado ya no existía. En su lugar, reinaba el miedo. En 1820, estalló un pronunciamiento militar en Cádiz liderado por el coronel Rafael del Riego. Las tropas se alzaron exigiendo la restauración de la Constitución. Fue el inicio del trienio liberal. Y Juan Martín Díez no dudó, apoyó el movimiento. Salió de su retiro y se puso al servicio de la causa constitucional. El gobierno liberal lo rehabilitó y le concedió el grado de mariscal de campo. Fue nombrado comandante general de Guadalajara. Desde allí, organizó la defensa del régimen, desarticuló conspiraciones absolutistas y promovió reformas. Pero no era un político. Seguía siendo un hombre de acción, de honor. Su misión no era gobernar, sino proteger la libertad. Durante 3 años, defendió el orden constitucional con integridad. Pero el equilibrio era frágil. Europa se estremecía ante la posibilidad de que las ideas liberales se expandieran. Y en 1823, la Santa Alianza envió un ejército francés, los 100.000 hijos de San Luis, para restaurar a Fernando VII en el poder absoluto. España volvió a llenarse de uniformes galos. Esta vez, no como invasores, sino como salvadores del absolutismo. El empecinado no lo podía creer. Los mismos enemigos que había combatido durante años regresaban, pero ahora con el beneplácito de su propio rey. Era la humillación final. Intentó resistir. Organizó la defensa de Guadalajara y más tarde de otras zonas de Castilla. Pero era una lucha desigual. Los franceses avanzaban con rapidez. Las tropas constitucionales se replegaban o se rendían. Y poco a poco, el sueño liberal se derrumbaba. Con el regreso de Fernando VII al poder absoluto, se desató una brutal represión. Miles de liberales fueron encarcelados, desterrados, ejecutados. El empecinado fue destituido, perseguido, declarado traidor por el mismo monarca que debía agradecerle la libertad de España. Fue entonces cuando decidió cruzar la frontera hacia Portugal.
Exiliado, perseguido, desterrado de su propia patria, vagó por tierras extrañas. Pero nunca dejó de soñar con volver. Sabía que la libertad, aunque aplastada, no estaba muerta. Seguía viva en los corazones de los hombres justos. Desde el exilio escribió cartas, arengas, peticiones. Pedía clemencia para otros liberales. Denunciaba los abusos del absolutismo. Pero también sabía que estaba marcado. Volver a España sería peligroso. Y aún así, en 1824, cuando creyó que la situación era más estable, decidió regresar. Lo hizo con cautela, pero sin miedo. Entró por el norte, cruzando montañas y ríos, como tantas veces lo había hecho durante la guerra. Pero esta vez no le esperaban vítores ni aplausos. Le esperaba una trampa. Fue detenido en Olmos de Peñafiel. Las autoridades locales, obedientes al régimen, lo apresaron sin juicio previo. Lo llevaron a la cárcel de Roa, en Burgos. Allí, aislado, humillado, soportó meses de prisión. Le ofrecieron salvar su vida a cambio de renegar de sus ideas. Pero él, fiel hasta el final, se negó. Había sido guerrillero, soldado, comandante, defensor del pueblo. Pero sobre todo, había sido libre. Y prefería morir con dignidad a vivir de rodillas. La sentencia estaba escrita. Y el último capítulo de su vida se aproximaba. El héroe de la guerra, el campesino indomable que había humillado al ejército de Napoleón, languidecía en una oscura celda de la cárcel de Roa, en Burgos. Juan Martín Díez, el empecinado, prisionero del mismo estado que un día lo había condecorado, aguardaba su destino con la serenidad de quien no tiene nada de qué arrepentirse. Había regresado a su tierra creyendo que el tiempo lo había redimido. Pero el absolutismo de Fernando VII no perdonaba ni el más mínimo gesto de disidencia. Y Juan Martín no se callaba. En prisión siguió defendiendo sus ideas, sin doblegarse. Sabía que el régimen no buscaba justicia, sino escarmiento. Querían eliminar no solo a un hombre, sino a lo que él representaba. Los informes oficiales no lo acusaban de ningún crimen específico. No había conspirado, ni alzado armas contra el rey. Pero su sola presencia era un acto de desafío. Su nombre seguía encendiendo conciencias. Su memoria incomodaba. Así que el poder decidió eliminarlo, sin juicio público, sin defensa posible. Como se eliminan los símbolos peligrosos. Durante su encierro, fue tratado con extrema dureza. Se le negó el contacto con sus amigos, con su familia, con sus abogados. Lo mantenían aislado, vigilado, como si temieran que escapara incluso entre muros de piedra. Pero su mente permanecía libre. Ni el encierro ni la amenaza de la muerte lograron arrancarle una sola palabra de sumisión. El 19 de agosto de 1825, tras más de un año en cautiverio, llegó la orden final. Sería ejecutado en la plaza de Roa, a la vista de todos, como escarmiento. Pero no como héroe de guerra, sino como traidor al rey. Una ironía cruel para quien había dado todo por España. Aquel día, Juan Martín Díez salió de su celda con paso firme. Llevaba el rostro sereno, la cabeza alta y los ojos encendidos. En el camino al cadalso, los soldados que lo custodiaban evitaban mirarlo. Muchos de ellos lo conocían. Algunos habían servido bajo su mando. Sabían que no estaban escoltando a un criminal, sino llevando al patíbulo a un patriota. No imploró perdón, no mostró miedo. Dijo simplemente: matáis al hombre, pero no podréis matar al espíritu de libertad que vive en los pueblos. España será libre, aunque yo no lo vea. Sus palabras quedaron grabadas en el aire como un eco imborrable. El verdugo, nervioso, tardó en actuar. Finalmente, lo colgaron del cuello hasta morir. Y así cayó, el empecinado, el guerrillero más temido por los franceses, el defensor más leal del pueblo español, asesinado no por enemigos extranjeros, sino por su propio rey. Tras su muerte, el silencio fue denso. Nadie celebró. Nadie aplaudió. Porque todos sabían, incluso los que callaban por miedo, que aquel ajusticiamiento era una mancha imborrable en la historia de España. Habían matado a un héroe, pero no a su legado. Durante años, su figura fue sepultada por el régimen. No se habló de él en libros ni en discursos. Pero en Castilla, su nombre seguía vivo. En las tabernas, en las plazas, en los cuentos de abuelos a nietos. El empecinado era el ejemplo de que un hombre del pueblo podía plantar cara al poder, que la justicia no siempre llevaba uniforme y que la dignidad no se negocia. Décadas más tarde, tras la muerte de Fernando VII y la llegada de nuevos vientos políticos, su memoria fue reivindicada. Su nombre volvió a los libros, a las estatuas, a las calles. Se reconoció oficialmente su valor, su entrega, su sacrificio.
Hoy, en Castrillo de Duero, su pueblo natal, una estatua recuerda al campesino que se enfrentó al emperador de Europa y al tirano de su propio trono. Su figura permanece en pie, como símbolo de resistencia, de justicia y de honor. Porque Juan Martín Díez, el empecinado, no fue solo un guerrillero, ni un militar. Fue la encarnación del pueblo que no se rinde. Del hombre que no cambia de bando cuando cambian los tiempos. Del patriota que no pide gloria, sino dignidad. Murió en silencio, pero su voz aún resuena. En cada rincón donde se alza la libertad, en cada acto de resistencia, vive su espíritu. Y es que los tiranos mueren, pero los empecinados jamás se olvidan.